Bienvenidos a este nuevo video tutorial. Hoy vamos a realizar esta pirámide o matriz en la cual vamos a reemplazar todos aquellos números pares por un símbolo, ¿sí? En este caso puede ser cualquier símbolo, ya vamos a ver cómo hacer para reemplazarlo por algún símbolo que nosotros querramos. Lo primero que vamos a hacer, como en todos estos ejercicios, es ingresar la cantidad de filas, ¿sí? Vamos a leer las filas. Recordemos que esto es una variable de tipo numérica que yo les pongo acá. Y vamos a hacer algo que no habíamos hecho en los demás ejercicios, que después nos va a venir bien y nos va a beneficiar cuando querramos pasar estos ejercicios a algún lenguaje, al lenguaje C o algún otro. Vamos a usar el definir filas como entero, ¿sí? Fíjense que acá tenemos varios tipos de datos: carácter, entero, lógico y real. Lo vamos a hacer de tipo entero para poder usar justamente aquellos números enteros. Si nosotros lo hacemos de tipo real, que es el siguiente numérico que tenemos acá, tipo de dato, esto sería que va a aceptar también la variable tipos de datos decimales, ¿sí? Es decir, con coma. Los tipos de dato lógico son aquellos que aceptan valores falsos y verdaderos, es decir, true y false. Y los tipos de dato carácter van a aceptar solamente un carácter, es decir, por ejemplo, una letra, un número, un símbolo, ¿sí? También tenemos aquellos tipos de datos que no aparece acá, que son de tipo cadena. Y las cadenas de caracteres ya están combinadas, por ejemplo, en este caso, ingresar. Ingresar es una cadena de caracteres, la palabra ingresar, ¿sí? Entonces, esas cadenas de caracteres aceptan tanto letras como valores numéricos, como caracteres, pero combinados, es decir, mucho más digamos, larga la palabra, ¿sí? O una frase, ¿está bien? Porque inclusive hasta los espacios también son caracteres, ¿sí? Bueno, en este caso vamos a usar entonces de tipo entero nuestra variable, porque solo vamos a usar datos de tipo entero. Entonces, para comenzar lo vamos a hacer con un para, ¿sí? Para i igual 1 hasta filas con paso 1 hacer. Nuevamente recordemos que para hacer estos ejercicios necesitamos la combinación de dos para o de dos mientras, ¿sí? Acá vamos a usar el símbolo de asignación y nuevamente para j va a arrancar en 1 hasta i con paso 1. Hacer. Lo primero que nosotros tenemos que hacer dentro de este bucle es saber si ese valor que nosotros vamos a reemplazar por un símbolo es o no un número par. Entonces, para eso vamos a usar un si, un condicional. Y vamos a preguntar si j mod 2 es igual a 0, entonces quiere decir que estamos ante un número par. ¿Por qué ponemos esta función mod? Porque el mod nos calcula el resto de la división, ¿sí? No es, o sea, el cociente de la división, sino el resto. Si el resto nos da 0, por ejemplo, 4 dividido 2 es igual a 0, entonces ahí sí tenemos un número par, ¿sí? Si nosotros decimos 5 dividido 2 no es igual a 0, ¿cuánto nos da el resto? 1, entonces esto sería falsa la condición, ¿sí? Fíjense que el mod solamente toma el resto. Si bien nosotros estamos dividiendo este valor por el número 2, solamente tomamos el resto de la división, ¿sí? Para eso usamos esta función mod. Bien. ¿Qué vamos a escribir entonces cuando tenemos un número par?
vamos a escribir, yo en este caso voy a usar este símbolo, el de porcentaje. Podemos usar también este símbolo, ¿sí? Vamos a escribirlo con ese símbolo, con el símbolo numeral, ¿sí? O el hashtag. Bueno, y vamos a colocar sin saltar, ¿sí? Eso es para que nos siga escribiendo los valores uno al lado del otro. Y si no, ¿qué tenemos que hacer? Si no encontramos un número par para poderlo reemplazar, vamos a escribir entonces la J sin saltar, es decir, el siguiente valor. Recordemos entonces, como siempre, que para todos estos ejercicios, una vez que terminamos el primer para, debemos escribir esto, ¿sí? Acá también podemos dejar un espacio si queremos, no hay problema. El tema es que esto no va a escribir nada, simplemente lo que va a hacer es un salto de línea, ¿sí? Por eso se los pongo así en comentarios. Ustedes lo que pueden hacer es comentar el código. Esto no tiene ninguna implicancia dentro de la ejecución, es algo que les queda a ustedes y que los orienta para saber qué es lo que está haciendo el programa que estamos realizando, ¿sí? Fíjense entonces que acá ya quedó armado, ¿sí? Ahora hay que probar que esto funcione. Entonces, lo primero que vamos a hacer es la traza, ven que tenemos siempre acá al lado, y vamos a comenzar en el número 3, ¿sí? Entonces decimos que fila va a arrancar en 3 y recuerden que acá ahí le va a tocar el número 1, lo vamos a inicializar en 1. Entonces tenemos 1. Nuevamente esto se va a mover de 1 en 1. Vamos a entrar al siguiente bucle porque la condición es verdadera. Fíjense que tiene que ir hasta filas, o sea, mientras sea menor o igual a filas, ¿sí? Como tenemos un 1, todavía no llegamos a 3, entonces la condición es verdadera, por eso entramos en este bucle, ¿ven? En el que está adentro. A J también le asignamos 1. 1. Y vamos a ir hasta el valor I. ¿Por qué necesitamos ir hasta ahí? Justamente para que podamos realizar esta matriz y poder reemplazar los valores pares que necesitamos. Entonces, fíjense que este bucle también se mueve de 1 en 1. Ahora, si J mod 2 es igual a 0, es decir, si nosotros dividimos J dividido 2, ¿nos da 0? En este caso no, porque no tenemos un número par, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer, ven en este caso, esto sería falso, o sea que no vamos a pasar por acá, por esta sentencia de código, sino que vamos a ir a la siguiente, a esta sentencia de código. Y ahora vamos a poner J sin saltar, es decir, vamos a escribir nuestra salida. Vamos a escribir 1, ¿sí? Nuevamente, volvemos, acá termina el sí, volvemos al bucle, se sigue moviendo y chequeamos si la condición es verdadera. Recordemos que este J se va a incrementar en 1 porque tenemos el paso 1. Entonces J ya no vale más 1. Ahora J pasa a valer 2. ¿Sí? Entonces preguntamos, ¿J mod 2 es igual a 0? Sí, porque 2 dividido 2 nos da como resto 0. ¿Sí? Eso nos permite la función mod. Entonces lo que vamos a hacer es escribir este símbolo sin saltar. Es decir, acá al ladito vamos a escribir este símbolo, ¿sí? Por acá no pasamos porque esto resultó ser verdadera la condición, entonces esto lo obviamos, ¿sí? Y volvemos de nuevo al para, a ver si se cumple la condición. Recordemos que ahora J ya no vale más 2, ahora J pasa a valer 3. ¿Sí? Fíjense que nosotros teníamos que ir de 1 hasta I. ¿Sí? O sea, J arrancaba en 1 y tenía que ir hasta I. ¿Sí? Entonces, fíjense que en este caso, con paso 1,
corte. ¿Sí? Arrancó el 1 hasta filas. Bueno, volvemos. Entonces, fíjense en este caso. ¿Qué pasó? Escribimos el símbolo sin saltar, ¿sí? Entonces, ahora fíjense que acá el bucle se volvió a ejecutar de nuevo. Y preguntamos, teníamos que llegar hasta el valor de i. Fíjense que con esto, al moverse en 1 más, estamos en 2. Pero ya nos pasamos del valor de i, porque era de 1 hasta 1, ¿sí? Entonces el bucle termina y acá nosotros hacemos nuestro salto de línea. Volvemos a comenzar. Entonces, una vez que ya tenemos los valores de i y de j, vamos a preguntar si j mod 2 es igual a 0. J mod 2 es igual a 0, no. Entonces, lo que hacemos es escribir j sin saltar. Es decir, acá vamos a poner el valor 1. ¿Sí? Ahora, volvemos de nuevo al bucle interno. Y ahora este j se va a incrementar en 1 más. Es decir, j pasa a valer 2. Pero fíjense que j iba de 1 hasta i. Es decir, de 1 hasta 1. ¿Sí? Entonces, como ya se cumplió la condición y además este j pasaría a tener el valor 2, ya no valía 1, ahora pasaría a valer 2, ¿sí? Entonces la condición ya no se cumple. Entonces salimos de este bucle y venimos acá, ¿sí? Hacemos el salto de línea. Entonces estaríamos posicionados acá, ¿sí? Nuevamente volvemos al bucle principal. ¿Y qué pasa con i? I tiene que ir hasta filas, se incrementa en 1 más. Entonces ya no vale más 1, ahora este i pasa a valer 2, ¿sí? Entra en el otro bucle y fíjense que ahora j vale 1 nuevamente, es decir, que arranca de nuevo, ¿sí? Y preguntamos, ¿j mod 2 es igual a 0? No, porque j sería 1 dividido 2, no nos da 0. Entonces, eso es el resto. Acuérdense siempre que la función mod nos calcula el resto. Entonces escribimos, al hacer esto falso, pasamos acá y escribimos j sin saltar. Es decir, en el siguiente, acuérdense que esto nos permitía hacer el salto de línea, vamos a escribir el j sin saltar, ¿sí? Nuevamente volvemos a preguntar sobre la condición. Tenemos que ir hasta i, es decir, tenemos que ir hasta 2, así que j se vuelve a incrementar 1 más y pasa a valer 2. Bajamos y preguntamos, ¿j mod 2 es igual a 0? Sí, 2 dividido 2 como resto nos da 0. Entonces escribimos el asterisco, el hashtag sería o el numeral sin saltar, es decir, al lado del valor 1, ¿sí? Nuevamente, acá no venimos, tenemos el fin para. Y volvemos a preguntar ahora acá arriba y decimos j, ¿sí? Se incrementó en 1 más, tenía que llegar hasta el valor i, ¿ven? Entonces, ¿llegó hasta el valor i? Sí, porque es 2 hasta 2.
Es decir, que este valor se estaría incrementando en 1 más, ¿sí? En un valor 3 con paso 1. O sea que acá ya no cumple la condición, ¿sí? Porque tenía que llegar hasta I nada más, y ahí cortaba. Entonces sale y escribe el salto de línea, es decir, nos va a hacer un salto de línea porque acá no escribe nada. Entonces va a estar posicionado acá. Volvemos nuevamente al bucle principal y fíjense que ahora el I tiene que ir hasta filas, o sea que se va a incrementar 1 más. Ya no vale más 2, ahora el I pasa a valer 3, ¿sí? Ahora, al ingresar en este bucle, el interno, este J sí arrancaría en 1, o sea que se inicializa nuevamente en 1. Y preguntamos, ¿J mod 2 es igual a 0? No, J mod 2 no es igual a 0. Entonces venimos al si no. Y escribimos J sin saltar, es decir, escribimos 1. Nuevamente el bucle se incrementa en 1 más, es decir, este J ya no vale más 1. Ahora J pasa a valer 2, ¿sí? Entonces, J mod 2 es igual a 0, sí, como J mod 2, es decir, 2 dividido 2 nos da como resto 0, entonces escribimos el numeral al lado del 1. ¿Sí? Nuevamente terminamos, por acá no pasamos, terminamos y venimos nuevamente al bucle acá. Y teníamos que llegar hasta I, es decir, hasta 3. Entonces incrementamos nuevamente con paso 1, es decir, J ya no vale más 2, ahora J vale 3. ¿Sí? Y preguntamos, ¿J mod 2 es igual a 0? No, J mod 2 no es igual a 0, porque el resto nos da 1. Entonces, escribimos, ¿esto vamos a hacer? No, porque es falso esto. Entonces, como es falso, venimos al si no. Y escribimos J sin saltar, es decir, escribimos acá el valor 3. ¿Sí? Nuevamente, volvemos a preguntar a ver si la condición es verdadera. Y nos da como que teníamos que ir hasta ahí nada más. Al incrementarse en 1 más, este 3 pasa a valer 4, ¿sí? Y como acá ya no se cumple la condición, ¿sí? Salimos y escribimos el salto de línea, es decir, hacemos un salto de línea. Estaríamos posicionados acá ahora, ¿sí? Entonces, volvemos al bucle principal y este I tenía que llegar hasta filas, es decir, hasta 3, ¿ven? Como se cumple, o sea que ya está, porque este I, si se vuelve a incrementar de nuevo en 1, pasaría a valer 4. Y acá la condición ya no se cumple, porque tenía que llegar hasta 3, nada más. Entonces, directamente termina y sale del bucle. ¿Ven? Entonces, esta sería nuestra salida. Esta pirámide, esta matriz, es lo que va a escribir, ¿sí? Lo vamos a ejecutar ahora. Paso a paso para que ustedes lo vean. Entonces vamos a ingresar la cantidad de filas, por ejemplo 3 filas. Fíjense que al moverse va preguntando, escribe J, nos escribe el 1, ahora hace un salto de línea, como es, acá vuelve a escribir de nuevo el 1, ahora toca un 2, escribe el símbolo, vuelve a hacer un salto de línea, escribe 1, termina, chequea, escribe nuevamente el símbolo, sale, escribe el 3 y ahí ya terminaría con el bucle. ¿Ven? Hace el último salto de línea y termina. ¿Sí? Esto también lo podemos ver con matrices más grandes o con valores más grandes. Por ejemplo, vamos a poner 6, que sean 6 filas, para que ustedes vean cómo lo va tomando. Ahí va a escribir el 1 solito. Después se va a incrementar nuevamente. Va a fijarse, ¿sí? Va a escribir nuevamente el 1.
Ahora de nuevo el 2. Por supuesto que esta ejecución ustedes lo pueden hacer mucho más rápido. Yo se los estoy mostrando en el paso a paso para que ustedes vean cómo lo va escribiendo. Ahí va a escribir el 3. Nuevamente va a empezar 1 de nuevo. Ahí va a chequear nuevamente, va a escribir el 2. Y ahora sí van a ver una diferencia cuando salte al número 4. ¿Ven? Ahí va a encontrar otra columna que es par. Todo lo que sea par lo reemplaza por el símbolo. ¿Sí? Nuevamente arranca en 1. Y acá ven todos los números pares los va reemplazando. Ahora va a imprimir el 3. El 4 lo va a reemplazar. El 5 lo va a escribir. Y acá va a terminar con el 6 también, que lo va a reemplazar. ¿Sí? En la fila número 6, recuerden que va a empezar otra vez todo de nuevo. Pero para que vean, digamos, cómo funciona y que está imprimiendo perfectamente. ¿Ven? Todos aquellos valores que tengan, ¿sí?, el número par los está reemplazando. ¿Ven? Y ahí ya cumplió su función y termina. ¿Sí? Esta es la matriz entonces que nos imprime. Si nosotros en este caso quisiéramos reemplazarlo por algún símbolo en particular, lo que tenemos que hacer es directamente acá agregar el símbolo. ¿Sí? Perdón, vamos a terminar la ejecución. ¿Sí? Acá vamos a leer símbolo. Vamos a decirle al usuario que ingrese el símbolo. Vamos a leer símbolo. Recuerden que yo siempre pongo variables identificativas. Acá podría ser cualquier otra cosa, ¿sí? Pero a modo de programación es preferible poner nombres, ¿sí?, con lo que estamos haciendo. ¿Ven? Símbolo. Directamente ponemos la variable, no lo tenemos que poner entre comillas. Recuerden que solamente lo que son los símbolos, las letras, ¿sí?, eso sí va entre comillas, pero cuando nosotros estamos imprimiendo valores numéricos, esos no van entre comillas, ¿sí? Entonces, vamos a ejecutarlo de nuevo, pero ahora sí van a ver que me va a pedir directamente el símbolo. Vamos a hacerlo acá bien grande para que ustedes lo vean. Ingrese la cantidad de filas. Le voy a decir que van a ser 6 y me va a pedir el símbolo. Entonces ahora le voy a decir que quiero, por ejemplo, el símbolo por ejemplo, este símbolo, ¿sí?, que es el símbolo de porcentaje. ¿Ven? Entonces me reemplaza, ¿sí?, todos los valores que sean pares por ese símbolo, ¿sí? Eso lo pueden hacer ustedes con cualquier símbolo en la ejecución. ¿Dónde lo estamos viendo eso? Acá, porque acá me está imprimiendo el símbolo. Miren, lo vamos a hacer con algo bien cortito en el paso a paso, solamente con 2 filas para que ustedes vean cómo escribe el símbolo. Y acá me está pidiendo el símbolo. A ver. Vamos a ingresar, por ejemplo, el signo pesos. Fíjense que ahora cuando chequee directamente en los valores pares, ¿sí?, me va a escribir el símbolo pesos. Eso es cuando ustedes quieren tener algún símbolo en especial para la matriz. ¿Ven? Ahí lo escribió, ¿sí? Está tomando esa variable que yo ya puse acá, ¿sí? También lo que podemos hacer es, en este caso, definirla
como entero. No es necesario volver a poner de nuevo abajo definir símbolo como entero, sino todas aquellas variables que sean del mismo tipo de dato las podemos agregar una al lado de la otra separadas por una coma. Para este ejercicio, ¿se acuerdan que acá habíamos puesto símbolo como entero? Pero en realidad este símbolo no va a ser de tipo entero, porque nosotros lo que queremos hacer es poner cualquier símbolo que sea un asterisco, un numeral, un hashtag, ¿sí? Cualquier otro símbolo. Entonces no lo vamos a definir como entero, lo podríamos hacer al lado, sino lo vamos a definir, ¿sí?, a símbolo como carácter, ¿sí? Esto es para que nos tome cualquier carácter que nosotros vayamos a poner del teclado. Vamos a ejecutarlo. Por ejemplo, acá vamos a querer 6 filas, ¿sí? Y el símbolo va a ser el hashtag. ¿Ven? Entonces, de esta forma nos está tomando el símbolo. Y estamos definiendo, ¿sí?, los tipos de datos de las variables, ¿sí? Estos son tipos de datos de las variables. Esto nos sirve mucho. Acá en Paint, como está instalado como flexible, no nos pide que tenemos que definir las variables, pero sí esto nos va a servir a la hora de pasar este pseudocódigo a algún lenguaje en particular. En este caso estábamos trabajando con lenguaje C, pero lo podríamos pasar a Java, a cualquier otro lenguaje. Y bueno, al tenerlo ya en el pseudocódigo, esto nos va a ayudar un montón cuando lo tengamos que pasar al lenguaje. Así que bueno, espero que con esta aclaración haya quedado todo entendido. Así que bueno, muchas gracias. Cualquier consulta lo pueden hacer al canal y nos vemos en el próximo video tutorial.